Shabbat Shalom, mis preciosos, mis preciosas, feliz Yom de las Delicias, feliz Día de las Delicias, ¿verdad? En esta mañanita bella y fría que nos ha tocado venturosamente vivir, toda Rabá, gracias sean dadas a nuestro Elohim, bendito sea nuestro Mashiach Yahshua. Estamos hoy con la lista de reproducción Profecía Retrospectiva, donde vamos a hablar de los 8 reyes. Sí, ese mensaje que los supuestamente más versados del lugar en el cristianismo, que fueron los adventistas, predicaban con nombres de papas, con nombre de papado y diciendo que Juan Pablo II iba a resucitar coming soon, ¿verdad? Entonces se fiaban de la mejor tradición literaria del cristianismo. Oigan, deberían haber aprendido y tenerlo todo por basura, como decía el apóstol Shaul, ¿verdad? Toda esa tradición literaria infructuosa y que no lleva a ninguna desvelación. No sé si decir desgraciadamente o para dicha, porque al fin y a la postre, pueden ser alumbrados por alguien que ellos han tomado toda esa tradición literaria, todos esos grandes hombres del cristianismo o del judeocristianismo, con alguien que han tomado como insignificante, que es la amada del Mashiach, ¿verdad? Despierta ya en este siglo XXI, a estas alturas, ¿verdad? En el poder de nuestro Elohim, bendito sea, cuando a él le ha placido. Entonces, pues harían bien, ¿verdad?, de atender a las palabras proclamadas y desveladas en el poder de nuestro Elohim por la amada, porque le ha placido a Elohim que la amada sea la que desvele. ¿Por qué? Porque se le ha dado que se conceda de lino fino, ¿verdad? Que se vista de lino fino. Y eso abarca también esa vestidura de desvelación, ¿verdad? Entonces, pero claro, luego resulta que cualquier piltrafilla, ¿verdad?, cualquier piltrafilla que te dice que el domingo es el día séptimo, entre otras versiones del cristianismo, te dicen que el domingo es el día séptimo y que el día de reposo es el domingo. Y te dicen, cállate y aprende. Claro, con esa falta de decencia, pues ¿qué esperan de la vida? Así no van a aprender nunca. No van a salir de las cosas que saben y que encima las malentienden. Las poquitas que saben las malentienden. Bueno, entonces, como digo, harían bien en atender a lo que la amada está desplegando en este caudal, en el poder de nuestro Elohim, bendito sea, ¿verdad?, por la obra y los dones que Yahshua HaMashiach reparte, ¿verdad?, tras su muerte y su resurrección. Entonces, estamos, como digo, en el tema de los 8 reyes. Para empezar, como introducción, aparte de esto ya mencionado, decir que estamos en un motivo de alegría sin igual en la historia, en este tiempo profético, en este tiempo de la historia. ¿Por qué? Porque precisamente lo que decíamos antes, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, y el lino fino, dice, son las acciones justas. ¿Qué es el lino fino? Las acciones justas. Esto implica también desvelar cuando todos callan y cuando todos te piden callar porque no quieren oír la verdad y la profecía. Entonces, a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas. Y esto lo dice en Apocalipsis 19:8, ¿verdad? Pueden ustedes leerlo, o si quieren, pues nosotros invertimos el tiempo necesario para hacérselo llegar. Pero ya lo hemos parafraseado, ¿verdad? 19:8 del libro de Apocalipsis, que dice: y a ella, a la amada del Mashiach, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los apartados, de los diferentes. Esa es la traducción de Santos. Diferentes, apartados. Entonces, la amada del Mashiach se viste con acciones justas. En Mateo 5:20 dice, Mateo 5:20 nos dice así, preciosos y preciosas, dice, porque os digo, advertía nuestro Elohim, a la hora de que la amada se supiera vestir, ¿verdad? Nos advirtió en tiempos de los discípulos, nos advirtió,
¿verdad? Porque todo lo escrito es para nuestro aprendizaje. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de Elohim. Entonces teníamos que tener la amada del Mashiach una justicia superior a la de los escribas y los fariseos, porque si no, nada de nada. Y nos lo han puesto fácil, porque los escribas y los fariseos de hoy no tienen acciones justas. No les queda ni la acción justa de salir por la ventanita de YouTube a proclamar la verdad como es, y sin embargo hacen emblema, hacen publicidad, ¿verdad? Y hacen acopio de la mentira, ¿verdad? Publicitan la mentira, la dispensan, en lugar de aprovechar eso que decíamos ayer de esa puerta abierta que dispuso en el cielo nuestro Elohim, esa libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, en lugar de aprovechar esa ventana o esa puerta abierta en el cielo, lo que hacen es publicitar, ¿verdad? Darle publicidad a la mentira y no proclamar la verdad por miedo. ¿Por miedo a qué? A la multitud de hombres bestia, ¿verdad? A una mentira y un inicuo globalizados. Por eso digo que es un motivo sin igual de alegría en la historia, porque esos fariseos que están al día de hoy predicando también la palabra de poder, muchos de ellos, nos lo están poniendo fácil, porque no aprovechan ni la ventanita que Elohim les tomaría por acciones justas. Ahí se podrían empezar a vestir, pero no quieren. Entonces hieden a perros muertos, lo que son. Entonces, en 2 de Corintios 4, 3 al 2, 2 de Corintios 4, 3 al 2, 4, 3 al 2 no puede ser, 4, 3, 4, 4, 3, 4, dice así. 2 de Corintios 4, 3, 4 dice, pero si nuestra buena nueva de los discípulos, de todo lo que va a conformar lo elogiable, se va a sentar con Elohim, ¿verdad? Pero si nuestra buena nueva está aún encubierta, entre los que se pierden está encubierta, porque será que no lo hemos dicho claro. Toda la profecía, toda la Emet, ¿verdad? Toda la Torá, en un caudal prolífico que Elohim ha dispuesto así, de esta manera, tan gloriosa, utilizando a lo más menospreciado, ¿verdad? Que tenía que ser la amada del Mashiach. ¿Qué iban a menospreciar más? Claro. Si menospreciaron a Yahshua, ¿qué no iban a hacer con su amada? Entonces, dice, pero si nuestra buena nueva está aún encubierta, no será, porque no la hemos proclamado. Entre los que se pierden está encubierta, en los cuales esos que se pierden, porque es que aceptan el velo, aceptan la ignorancia, aceptan el alejarse de Elohim, ¿verdad? El ocultarse de su penep, de su rostro, de nuestro Mashiach. Entonces, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Quién lo cegó? El Dios de este siglo, el Dios embustero. ¿Cómo lo cegó? Pues proclamando mentiras y ellos creyendo las mentiras del padre de la mentira, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué el Dios de este siglo consiguió cegar el entendimiento aún de la gente que ministra Biblia? Porque son incrédulos, no creen en nada. Oigan, antes hablaban de la llegada del Mashiach y fue llegar 2017 y ya no hablan ni de que puede ser la llegada del Mashiach. ¿Cómo es esto? ¿Qué cosas más extrañas? Claro, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de esos incrédulos. Incrédulos que cacarean Biblia, pero que en verdad son incrédulos, no creen en nada. Lo que hacen es darle publicidad a las mentiras. Mentiras de científicos que no son, mentiras de cosas que no son. Tantas hay, ¿verdad? Tantas hay de que estamos quedando sin oxígeno porque estamos talando árboles, de que hay superpoblación. Todo esto se han hecho eco. De que la conciencia humana es un demonio en vida. Todo eso se han hecho eco, ¿verdad? Entonces,
Claro, el Dios de este siglo cegó el entendimiento porque no creen, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la buena nueva, de la gloria, del esplendor de Mashiach, el cual es el logos, lo patronímico de Elohim, ¿verdad? Esa es la traducción correcta de 2 Corintios 4, 3, 4. Entonces, nuestra justicia, queridos amigos, querida preciosa amada del Mashiach, nuestra justicia ha sido que mientras ellos, estos que se dejaron cegar el entendimiento por el Dios de este siglo, porque son incrédulos, nuestra justicia ha sido que mientras ellos se cagaron de miedo y no fueron perfeccionados en el amor, echando fuera el terror, nosotros hemos estado exponiendo la mentira desde esta ventanita, desde este caudal profético, y proclamamos la emet, la verdad. ¿Verdad? La verdad en su amplitud de Torah y la verdad en su microcosmos del hecho, de los hechos que se producen alrededor de la tierra. Entonces, esta proclamación de la verdad y esta exposición o exhibición de la mentira lo ha hecho la amada escogida junto al pueblo de Elohim con ella. Esto es glorioso, esto es esplendoroso. Y ahora sí, ya dejamos esta introducción para ya encarar el tema de hoy, que son los 8 reyes, ¿verdad? Profecía retrospectiva, los 8 reyes. Vamos primeramente a abrir con Daniel 2, 21 al 47, que es el verso o los versos más abundantes que vamos a leer hoy, porque lo exige el tema, ¿verdad? 2, 21 al 47. Dice así. Dice 2, 21 al 47. Dice: y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. ¿Quién? Elohim bendito. Él es quien muda los tiempos y las oportunidades. ¿A qué? A como Él quiere. A como Elohim, a como lo elogiable quiere. Quita reyes y pone reyes. ¿Cuándo? Cuando le place. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿A quién da la sabiduría? ¿A los tontos? ¿A los analfabetos? No, da sabiduría a los sabios. ¿Y la ciencia a quién? ¿A aquel que piensa de una manera mecánica? ¿De una manera necia? No, la ciencia es para los entendidos. Por eso un científico no puede ser nunca alguien que cree que el hombre viene del mono, ¿verdad? En todo caso, lo que entendería un verdadero científico es que el hombre, la multitud de hombres bestia van hacia el mono, porque son subanimales, subnormales, ¿verdad? Subanimales, claro que van hacia el mono. Si ya no quieren, ya quieren el silencio, si ya no quieren ni el debate, ni el argumento, ni el raciocinio. Claro, van al mono. Eso sí, la ciencia para los entendidos. Por eso es verdad esa frase que dice: un poquito de ciencia, muy poquito de ciencia aleja de Elohim, mucha ciencia acerca a Elohim. Él desvela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz, la Or, mora con él. A ti, oh Elohim de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza. Que me diste sabiduría y fortaleza. Aquí ya le estarían diciendo: oye, que te crees mucho. Me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues me has enseñado el sueño del rey o el negocio del rey, dice aquí en esta versión. Después de esto, Daniel entró a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo te mostraré al rey la declaración del sueño. Entonces Arioc llevó prestamente a Daniel delante del rey y le dijo así: un varón de los transportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Respondió el rey: dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar:
le llamaban Belsasar. Le llamaban con Bel, ya saben que es el prefijo del dios del caos. Esto es el condicionante más nefasto, porque parece que lo tuviera todo en contra Daniel, ¿verdad? Le hicieron descentrarse de su nombre hebreo y le pusieron un nombre caótico babilónico. Pero es que amigos, es que la vestidura la hace la persona, la vestidura la hace el individuo. Es decir, un hombre se viste por los pies. En otras palabras, tú eres quien te da nombre. ¿Entiendes? El nombre no puede ir por delante de ti, porque si no eres un déspota. Tú tienes que declarar la grandeza de tu nombre. ¿Entienden? Porque las obras es lo que habla de ti. Entonces dice, teniendo como nombre Belsasar. Y hay algunos que se ponen nombres hebreos, ¿verdad? Por superstición, pero no llegan a nada. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Claro, si es que la diferencia tienes que hacerla tú, no tiene que hacerla el nombre que te das. ¿Podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? ¿Verdad? Le pregunta el rey a Daniel. Entonces Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Toda la patochada que se mueve por YouTube, querido rey Nabucodonosor. O bueno, era el rey... ahora vamos a ver si era... Sí, Nabucodonosor. Entonces dice: mas hay un Elohim en los cielos, el cual desvela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días. ¿Cómo se lo ha hecho a conocer Nabu? Por medio del profeta que le está hablando, ¿verdad? Pero es una manera educada de presentárselo, ¿verdad? Entonces dice: el cual desvela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de los días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama, esto es, tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, ¿verdad? Y el que desvela los misterios te mostró lo que ha de ser. Oiga, no tenía nada mejor que hacer que teniendo ya el mundo para él solo, el imperio del oro, Babilonia, se dedicó a pensar cuándo sería el fin. Son unos sinvivíos. Si es que no viven, no son capaces de vivir, no son capaces de disfrutar. Y a mí ha sido desvelado este misterio no por sabiduría que en mí haya, fíjense la humildad, más que en todos los vivientes. Hay la sabiduría que hay en todos los vivientes. Ahora, otra cosa es el ajabá, el amor de Elohim que hay detrás de nosotros, respaldando. Sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Este es el sueño, la declaración de él diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Elohim del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Si no pasa nada, que te llames rey de reyes, siempre y cuando reconozcas que es el Elohim del cielo el que te ha dado el reino, la potencia, la fortaleza y la majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, el imperio del oro. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y tritura todas las cosas, y como el hierro quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro.
y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, es un gigante con pies de barro. Por eso se está desfragmentando. En parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste el reino mezclado, el hierro mezclado, con tiesto de barro mezclándose con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto, ¿verdad? Con simiente humana dice barro cocido, pero aquí lo traducen de simiente humana, ¿verdad? Y de aquí también sacan lo de la unión con la tecnología, lo de que el hombre va a ser nanotubimizado o como sea, o tecnologizado o como sea, ¿verdad? Que el hombre se va a unir al metal, ¿verdad? Vamos a tener todos nanotecnología insertada, ¿verdad? De aquí sacan, ¿verdad? Otra de las desviaciones de la verdad. Entonces dice, y en los días de estos reyes levantará el Elohim del cielo un reino que nunca más se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, y no será dejado este reino a otro pueblo, el cual desmenuzará, este sí que desmenuza, y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, no manoseada, no registrada en las religiones, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Fíjense ustedes, fíjate, Nabucodonosor, ¿quién te diría? El gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se humilló a Daniel y mandó que le sacrificasen presentes y perfumes. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Elohim vuestro es Elohim de Elohim, ¿verdad? Y el Señor de los reyes, el patrón de los reyes, y el descubridor de los misterios que pudiste desvelar este arcano, este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones, y lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia, porque se dio cuenta dónde estaba la sabiduría, ¿verdad? Cuando no te das cuenta dónde está la sabiduría, te vuelves un animal. Y por príncipe, y lo puso por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Tremendo, tremenda historia. Entonces, estos elementos de la estatua corresponden a Babilonia, que es el oro, Medopersia, que es la plata, Grecia, que es el bronce, y Roma, que es el hierro, ¿verdad? Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Tenemos ya cuatro de los 8 reyes, que vamos a comprobar que son reinos. En Apocalipsis 17, 6 al 11, en Apocalipsis 17, 6 al 11, mis estimadísimos y estimadísimas, dice, vi a la mujer ebria, está borracha, borrachuzca, se ponen a ministrar Biblia y se ponen a bromear, a recochar, a hablar de la palabra de Elohim con ligereza, ¿verdad? Siendo lo que son y teniendo el testimonio de rameras, de puteros, de malversadores, de ladrones y de todo lo peor, de la peor calaña, ¿verdad? Vi a la mujer ebria de la sangre de los apartados, de los diferentes, y de la sangre de los mártires de Yahshua. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, el mensajero me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Es el mismo misterio. La cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, frecuencia baja, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es y será. Se asombrarán. El asombro empezó a verse en los años 80, carisma, tanto del catolicismo como del evangelismo pentecostal, que por supuesto es malo, no por otra cosa que es que te lleva
de la conciencia a la inconsciencia. ¿Cómo no va a ser malo? Es fuego en presencia de los hombres, no en presencia de Elohim. Es pentecostal. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Entonces aquí lo tienes ya. Las 7 cabezas son 7 montes, 7 imperios, 7 reinos, sobre los cuales se sienta la mujer, sobre los cuales se sienta la gran ramera. Y son 7 reyes. Fíjense, es que la desvelación, si es que te lo explica, es que la desviación, es que quieren tomar literatura de los extraviados, de los perdidos, de los mal enfocados, ¿verdad? Pero es que te lo explica la Biblia, te lo explica la palabra de poder. Dice, y son 7 reyes. Es que son 7 montes, que son 7 imperios, y a la vez son 7 reyes. Pero son 7 reyes, no que son papas, no, son imperios y son reyes, ¿verdad? Representaciones, cabezas de los imperios. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y ese es el misterio, ¿verdad?, que se iban ya por derroteros infames para decir que Juan Pablo II iba a resucitar. Valiente fe en el diablo que tenían los más estudiosos del lugar, ¿verdad? Entonces, esto que acabamos de leer, la información de los 7 montes, 7 reyes, 7 imperios, es una ampliación de Daniel 2, porque en Daniel 2 ha mencionado 4 de esos reinos, reyes o imperios, montes, que fueron, repetimos, en Daniel 2, 21, 47, lo hemos leído, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De manera que ahora, en este pasaje de Apocalipsis donde se ha hablado de los montes, de los imperios, hay una ampliación a Daniel 2. ¿Quiénes se añaden? ¿Qué imperios o qué reinos se añaden a la desvelación de Daniel? Pues está claro. Se añaden Roma papal, ¿verdad? En Daniel, la última que vio fue Roma, esa bestia que trituraba todo. ¿Por qué? Porque ahí ya se le profetizó. Incluso Grecia se le profetiza. Incluso casi Medo-Persia, ¿verdad? La única que fue coetánea, la bestia que fue coetánea a Daniel fue Babilonia, pero todo lo demás se le va profetizando. Ahora, dentro de la profecía, lo que él controló, en lo que Elohim le dio, le desveló, fue hasta Roma, hasta la bestia de hierro que trituraba, que dice que se quedó asombrado, ¿verdad? Ahora, esa información se amplía aquí en Apocalipsis 17, 6 al 11, y se añaden a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, se añaden Roma papal. Cuando deja de ser Roma, ¿qué fue? ¿Verdad? Se acabó en el Imperio Bizantino, 1400 y pico, y luego previamente ya se le salió, ¿qué? Un pontificado, ¿verdad? Un pontificado a esa Roma papal, reducto del fascismo, que nos ocupa hasta nuestros días. Entonces se añaden a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, Roma papal, Estados Unidos político o masón, y bestia mimetizada o neobabilonia, o lo que es lo mismo, la multitud de hombres bestia. Esa última bestia, ¿verdad?, que abarca Apocalipsis 17, 6 al 11, hablando de ese parte de 17, 6 al 11, lo vamos a volver a leer. Apocalipsis 17 dice, ¿verdad?
de la bestia salvaje, ¿verdad? Que tenía nombres blasfemos, ¿verdad? Esa bestia salvaje, capitalista, color escarlata como el dragón, que estaba llena de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer, la gran ramera, iba vestida de púrpura, rojo, escarlata, llevaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas, pero todo menos lino fino, que son las acciones justas, ¿verdad? Entonces, ese es el último imperio que va a suceder aquí en la tierra. La bestia mimetizada o neobabilonia, multitud de hombres bestia, ¿verdad? Son peores que Nabucodonosor, porque han intentado corromper lo más sagrado, lo más apartado, lo más kadosh. Y un ejemplo de lo que han intentado corromper es las propias escrituras proféticas. Porque fíjense ustedes lo que sacan, por ejemplo, por poner un ejemplo, de Daniel 12.3. Dice en Daniel 12.3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y de aquí cambian el léxico totalmente, y esas hordas de hechiceros que predican, que no tienen miramiento por lo sagrado, por lo apartado, por lo kadosh, esas hordas de hechiceros, ¿verdad? Dicen, leen los que, bueno, no lo leen porque no está, pero se lo inventan ellos. Dice, los que comunican la justicia de la multitud. ¿Cómo? Sí, ellos quieren interpretar, y lo dicen así de pasada, para guiñarse los ojos entre ellos, entre esa multitud de bastardos. Nosotros tenemos un cuento poema que se llama La multitud de bastardos, ¿verdad? Les aconsejo. Entonces, dice que los que comunican la justicia de la multitud, pero eso no es lo que dice. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿verdad? Como el resplandor del firmamento, como las estrellas a perpetua eternidad. Y se sacan que van a ser los que comuniquen la justicia de la multitud. Claro, en ese guiño de hechiceros se refieren a la justicia de la multitud de hombres bestia o último imperio. Se quieren comunicar la justicia de esa multitud enloquecida, ¿verdad? Esas hordas, esa bestia mimetizada, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esos desgraciados creen que van a ser el definitivo imperio, el que ya va a quedar, cuando está profetizado de que no, pero como no tienen respeto por la palabra de poder, la profecía, no pueden llegar a verlo. Les cegó el entendimiento de los incrédulos, señores. Entonces, esos desgraciados creen que ese último imperio de la multitud de bastardos, de la bestia mimetizada neobabilonia, multitud de hombres bestia, van a ser lo definitivo. Porque ellos creen que ya le han dado el cambiazo a todo, según ellos, ¿verdad? Son hechiceros, caldeos y sátrapas, predicando hasta supuestamente raíces hebreas. Hechiceros, caldeos y sátrapas. ¿Por qué son hechiceros, caldeos, sátrapas como en el tiempo de Babilonia? Porque ya era ese imperio último, era de entre los 7 anteriores, ¿verdad? Era de entre los 7 y va a la perdición. Era de entre los 7. Esa neobabilonia, esas hordas, esa multitud de hombres bestia, ya era de entre los 7. Apocalipsis 17:8, que lo vamos a repasar para que se quede todo bien concretado. Apocalipsis 17:8. Apocalipsis 17, verso 8, preciosos y preciosas. Dice, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo, subrayen, subir del abismo, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la tierra, porque no son lo elogiable, no son lo Elohim,
se asombrará viendo la bestia que era y no es y será. Y en este asombro entra el pánico, el repetir la misma mentira y el participar de la mentira global, ¿verdad? Entonces, claro, se vuelven sátrapas, hechiceros, caldeos. Entonces, este Apocalipsis 17:8 que acabamos de leer alude a ese imperio del Monte Nebo, que esa sí es la restauración que han querido hacer. Lo han llamado restauración de las raíces hebreas, pero lo que han querido restaurar es el imperio del Monte Nebo. ¿Por qué es el imperio del Monte Nebo? ¿Por qué le llamo ahora así? Porque Nabu, de donde es Nebo, todos empezaban por Nabu, que se refiere al Monte Nebo, de esa zona de la actual Irak. Nabucodonosor y todos los que vinieron después, Nabopolassar, ¿verdad? Quiso hacerse Elohim como esa multitud de caldeos, sátrapas, hechiceros, ¿verdad? Corruptos de entendimiento, cegados por incrédulos. Quiso hacerse Elohim Nabucodonosor atribuyéndose un poder vitalicio para crear el esplendor. No le bastó con el oro, quería crear el esplendor. ¿Y cómo acabó? Convertido en bestia. Exactamente el mismo panorama que les está aconteciendo a esas hordas que están predicando la palabra de poder, y son políticos también muchos de ellos, de hechiceros. Entonces, la profecía para las hordas del último tiempo, de la bestia mimetizada, y hoy, desgraciadamente o venturosamente, yo diría más venturosamente que desgraciadamente, porque nos han hecho despertar provocando a ir a los escuadrones de Elohim viviente, ¿verdad? Entonces, para esas hordas del último tiempo de la bestia mimetizada y predicadora está esta profecía de Apocalipsis 20:1-3. Apocalipsis 20:1-3. Dice así. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años de tiempo indefinido, que se cumplió en 1798, ahora lo vamos a ver. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, el octavo rey o reino sube del abismo. Sube del abismo, como lo vamos a ver, ¿verdad? Porque dice que vi subir del abismo, ¿verdad? ¿Qué vio subir? Yohanan. Dice 17:8, lo volvemos a leer. Dice, la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo, ser desatado, Satanás. Sociedad anónima, sociedad que se quiere pasar por anónima, ¿verdad? La bestia que viste, Satanás, se podría decir, era y no es, y está para subir del abismo, ser desatado. ¿Para qué? Para que haga su trabajo y engañe a las naciones. ¿Con qué? Con la mentira. Como es el padre de mentira, se utiliza ¿para qué? Para amalgamar a los mentirosos, para reunirlos en contra de la amada y de Elohim, ¿verdad? Y ahí es cuando perecen. Ahora lo vamos a ver. Dice, está para subir del abismo e ir a la perdición. Entonces, esa es la profecía que les espera a esa bestia mimetizada, a esas hordas predicadoras. Están para subir del abismo con ese Satanás que ha sido suelto para engañarlos,
a él y a ellos y a las naciones, ¿verdad? Entonces caen en la trampa, que es una trampa puesta por Elohim, ¿verdad? Para que caigan en su propia trampa, en su propio cepo, que es la mentira. Entonces le creen al padre de la mentira, ¿verdad? Y entonces todos se amalgaman ahí y sube del abismo. Satanás sube del abismo porque desde 1798 se le deja engañar a las naciones, ¿verdad? Sube del abismo desde 1798, ¿verdad? Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida porque no son elogiables, no se visten de lino fino con acciones justas, desde la fundación del mundo se asombrarán, caerán en pánico, en terror. Dirán, hey, cuidado con esto, que esto es multitud. Se cagan de miedo. Al ver la bestia que era y no es y que vendrá, que subiría del abismo, ¿verdad? Que estuvo recluido en el abismo, ¿por qué? Porque Yahshua HaMashiach los exhibió públicamente. Entonces estuvo esos 1000 años de tiempo indefinido, desde el 33 a 1798. Bueno, entonces en el 1798 se cumplen los 1000 años simbólicos o de tiempo indefinido del presidio de Satanás, ¿verdad? Y entonces es cuando ya surge del abismo, engañados por Satanás, esa neobabilonia, esa bestia mimetizada, ese inicuo globalizado que se cree toda la literatura de engaño, de perdición, de hombres perversos, malversadores, estúpidos, necios, falsa ciencia, ¿verdad? Tanta literatura que ha corrido en contra de nuestro Elohim, bendito sea, ¿verdad? ¿Pero para qué era? Para que engañase a las naciones Satanás, esa bestia que sube del abismo, para formar esta actual, al tiempo que sale este video, ¿verdad? Esta actual neobabilonia, bestia mimetizada, se mimetiza, intenta mimetizarse, hacerse pasar por lo que le convenga. Es un inicuo globalizado, un papado globalizado, una multitud de hombres bestia, multitud de bastardos. Entonces en Daniel 2:44 nos dice así, ya estamos acabando, Daniel 2:44. Nos anunció de esta manera, nos dijo, y en los días de estos reyes, de la neobabilonia, de la multitud de hombres bestias, capitalistas, salvajes, inicuo globalizado, y en los días de estos reyes, déspotas, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Y eso cuándo sucederá? En los días de esos reyes déspotas, ¿verdad? Que están hoy en política y en religión, ¿verdad? Que son, ¿verdad?, embusteros, hordas de hechiceros, tanto en política como en religión, como en ciencia, como en medicina, en lo que sea. Es todo mentira. En los días de estos reyes, que todavía al sacar este video siguen ahí, ¿verdad? Cuando lo contemplemos desde el reino que nunca dejará de ser y que desmenuzará a todo el sistema, lo veremos como que ya ha pasado. Por supuesto que sí. ¡Qué felices!, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuándo? ¿Cuándo se les va a poner punto final? En los días precisamente de esos reyes, de la multitud de hombres bestia, de esas hordas de hechiceros. En los días de estos reyes, nos dice Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos pueblos, a todos estos reinos, mejor dicho, pero él permanecerá para siempre. Esa es la piedra que desmenuza a los imperios mundiales. El paralelo de
este desmenuzado de lo que es esa bestia encumbrada que quiso hacerse pasar por esas hordas, ¿verdad? El paralelo, la destrucción de ese último imperio, del inicuo globalizado, multitud de bastardos, hombres bestia, el paralelo está en 2 de Tesalonicenses 2:8. En 2 de Tesalonicenses 2:8, y así acabamos. Bendito sea nuestro Elohim. Dice: y entonces, cuando sea suelto de su prisión Satanás, esa bestia que sube del abismo, ese inicuo globalizado, esa multitud de hombres bestia, esa bestia que se quiere mimetizar, y entonces se manifestará, dice en tiempos de Shaul Pablo, y entonces se manifestará, como se ha manifestado, aquel inicuo globalizado, a quien el patrón Yahshua HaMashiach matará con el ruaj de su boca. Ya lo está haciendo. Con el ruaj de su boca. Y destruirá con el resplandor de su llegada. Ahí, punto final. Game over, ¿verdad? A todos esos hechiceros, caldeos y sátrapas, ¿verdad? Ahí, game over. Ahí ya se establece ese reino, ese monte Sión con Sadik de justicia, de todos los vestidos con ese lino fino de acciones justas, que será reino eterno. Shabbat Shalom, besos y abrazos para todos y todas. Shabbat Shalom.